Y estamos en Marruecos, más precisamente en la ciudad de Marrakech. Primera vez que pisamos África. Así es. Y Marruecos también. Así es. Bueno, estamos en la plaza principal de la Medina, que es Plaza Gema el Efna. Medio difícil de pronunciar. Y bueno, ya sentimos el caos. Pasan Venimos las motos con un por todos lados. contraste diferente también. Sí, pasan las motos por todos lados, los autos te cruzan. Sí. Así que bueno, es medio un lío. Tenés encantadores de serpientes. No, a la tarde, a ver, por lo que leímos de esta plaza es que a la tarde venden jugos, hay un montón animales. de lugares jugo naranja. Sí, tal cual, hay un montón de puestos, ropa, lo que sea. Y a la noche se transforma completamente, comida, shows, otras cosas. También nos recomendaron unas vistas de unos cafés. Sí. Así que vamos a ir investigando un poco todo. Vamos a pasear por esta plaza y algunos lugares de Marruecos que les vamos a estar mostrando. Por suerte, por ahora no hace tanto calor. No, yo no veo nada. Sí, hay una resolana. Sí, porque está medio nublado y nos pega de frente. Pero bueno, bienvenidos a Marruecos y veremos a ver con qué nos encontramos. Y estamos paseando por los zocos de acá de Marrakech. Uno cuando está en la plaza va al norte y ya ingresa. Esto es un quilombo. Bueno, esto es un caos. Acá puedes encontrar de todo. Hay alfombras, carteras, zapatos, cremas, comida. Todo. Pero es un quilombo, hay que regatear. Bueno, vienen motos. Bien caos, pero nada, está buenísimo pasear por acá. Vamos a ver si compramos algo, ¿no? Más que un imán seguro, porque nosotros nos llevamos imanes de todos lados. Más o menos está un euro, 10 dirhams. Thank you. Es eso, el cambio que nos dijeron que se puede cambiar en cualquier lugar, que no hay problema en las casas de cambio. Así que bueno, vamos a pasear por este lindo quilombo y seguir descubriendo Marrakech. Para llevarme todo. Platos, carteras, zapatos. Lo que tienen es que a veces los zocos están divididos según lo que venden y por ejemplo esta parte es todo de alfombras, unas alfombras increíbles. No sé lo que será de precio, pero increíble, ¿no? Quiero todas. Bueno, y acá en Marrakech estamos quedando en un riad, este se llama Riad Villa Sidi Baba. Estuvimos una noche también en Riad Bebe, los dos muy recomendados. Son antiguos palacios árabes que hoy se convirtieron en hotel y bueno, adentro son una belleza, una locura. Tienen millones por Marrakech, algunos más lujosos que otros. Vale la pena conocerlo, incluso no necesariamente se tienen que alojar, pueden por ejemplo ir a tomar algo a un riad, entonces ya lo conocen. Y además son súper frescos, tiene eso de que igualmente tienen aire y todas las comodidades, pero son súper frescos. Algunos tienen pileta en el medio, otros no. Así que si pueden alojarse en uno de estos, vale mucho la pena porque hace a la experiencia de Marrakech. Llegamos finalmente a la mezquita de Koutoubia. Koutoubia, a ver, vamos a decirlo bien, sí, Koutoubia. Sí, o mezquita de los libreros, eso es lo que significa por la cantidad de puestos que la rodeaban en su momento, sí. Empezó a construirse en 1141, se termina en 1158. No se puede ingresar, solo es para musulmanes. Así que nada, y lo que destaca es su minarete, que tiene 69 metros de alto. Es de las mezquitas árabes más grandes del mundo. Lo que es el minarete es la parte más alta, o sea, sería el punto más alto de Marrakech, por lo cual lo van a ver
desde todos lados. Así que bueno, haremos una visita por el exterior y seguiremos recorriendo Marrakech. A lo largo de lo que es la muralla que separa la Medina de la parte más moderna podemos encontrar puertas principales como esta, que la verdad que son hermosas. Después tenemos puertas comunes como aquella, pero bueno, estas son las que se destacan y hay unas 4 o 5 en la entrada a la Medina. Y caminando llegamos al Palacio Bahía. Este palacio es una de las obras arquitectónicas más importantes de Marrakech. Fue construido en el siglo XIX y lo que pretendía ser era uno de los templos, de los palacios, mejor dicho, no templos, de los palacios más importantes de Marrakech, ¿no? Más impresionantes. Si bien ahora las habitaciones que vamos a visitar están vacías, dicen que eran hermosas. Sí, porque ¿no? el sultán y las esposas se llevaron todo, así que quedó completamente vacío y algunos dicen que no merece tanto la pena visitarlo por este tema, pero bueno, al fin y al cabo es una de las imprescindibles acá en Marrakech. Sí, y no hay muchas cosas que se pueden visitar, ¿no? Porque o algunos tienen como acceso exclusivo solo para musulmanes, entonces bueno, si dentro de las pocas cosas que se pueden visitar este es uno, digo, bueno, vale la pena. Sí, totalmente. Para tener en cuenta, el horario es 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y el valor es de 70 dirhams, que más o menos son 7 euros. Así que bueno, vamos a pagar eso. Tenía 4 esposas, 24 concubinas. Adentro del palacio había 150, son 8 hectáreas de 150 habitaciones. Palacio, jardines, habitaciones, esposas y concubinas por todos lados. Dicen que lo más destacado del palacio es el harén, así que ahora veremos eso. Exactamente, el palacio también significa la bella, el palacio de la bella, y se cree que no se sabe si el nombre viene porque el palacio en sí era bello o porque él prefería a una de sus mujeres que era la bella y le puso ese nombre en relación a ella, así que bueno, veremos. Así que bueno, a pagar la entrada y a visitar el Palacio de Bahía. Hemos salido del Palacio Bahía, la verdad que una belleza. Creo que vale la pena, sí, la visita no es tan cortita. Falta un poco más de explicación porque te dan ahí como para escanear una guía, pero no dice nada. No dice nada y los carteles que están puestos están en inglés o en francés, con lo cual tampoco se entiende mucho. Y no solamente eso, sino que no dice nada. Pero es muy bonita la decoración, las puertas, los techos. Sí, increíble. Y también sorprende muchísimo lo fresco que está adentro de esos lugares. Los disfrutamos. Sí, disfrutamos ahora la visita. Está terrible. 34 grados, pero igual son 34 grados que se soportan. Soportables. Sí, no está tan mal. Y únicamente cuando pega el sol, sino uno cuando se va metiendo en las callecitas que pega el viento, vas en la sombra, vas perfecto. Así que bueno, al próximo punto de Marrakech. Llegamos a otro de los puntos para visitar en Marrakech. Estamos en la Medersa de Ben Youssef. Creemos estar pronunciándolo bien. No sabes, bueno, Medersa significa colegio o escuela musulmana de estudios superiores. Acá se especializaban en estudiar religión. Eran 900 celdas las que contiene. Es impresionante. Y lo más llamativo de todo es que el patio, todo el interior, los pasillos, todo es espectacular, azulejos, lámpara, pero las celdas son súper austeras. Es una pared es como blanca. si fuera un internado. Sí, es como un orfanato
orfanato. Venían a estudiar el Corán porque se especializaban por la mezquita. Hoy es la medersa más grande de Marruecos, Sí. así que es súper importante. Del año 1518, si no me equivoco. Sí, te cobran 5 euros por persona para ingresar. Así que bueno, y pueden recorrer, más o menos llevará media hora la Sí, visita, es no es muy grande y es medio repetitivo porque uno conoce celdas y celdas y celdas. Hay demasiadas celdas, así que bueno, Sí. con una vueltita también. Así que bueno, a seguir paseando por Marrakech. ¿Dónde estas calles? La muerte, ¿eh? Es para relajar un poco la cabeza. Ay, sí, no escuchamos más. Lo de la plaza es terrible. Acá tenemos, con esto nos estuvimos guiando a dónde llegar al hotel con Coquito. Gracias, Coqui. Él nos guió, sabíamos para dónde teníamos que salir y dónde entrar. Bueno, ya vamos llevando a nuestro riad. Este es. Bueno, si tienen que ir a cambiar dinero, acá por ejemplo tenemos casa de cambio, esto es en la plaza. Si no, después siempre en lo que son los zocos también tienen casas de cambio. Ahora está 10.60 más o menos, pero algunos está 10.40, 10.20, depende de la casa de cambio que vayan. Pero pueden cambiar sin problemas, es súper seguro, cambia a todo el mundo. Así que bueno, si tienen que cambiar dinero no van a tener ningún drama. No, pues lugares para más. No, gracias. Aquí estamos en la plaza de Cayó Marrakech. la noche en Marruecos, volvimos a la plaza porque vamos a comer por acá cerca. No nos animamos todavía a los puestitos de la calle. Y no sé si es lo más recomendado. Bueno. Es así todo el tiempo. Te juro que veníamos de Europa y hoy estuvimos como aturdidos. Nos tuvimos que dormir una hora de siesta, cosa que no es normal para nosotros. Pero no, demasiado caos. Bueno, y otra cosa que nos llama mucho la atención es que la plaza tiene vida propia directamente. Vos pasás a las 10 de la mañana es una plaza, pasás a las 2 de la tarde es otra, ahora es otra, montan puestos que no sabés dónde salen. Ahora hay de comida por todos lados. Miren, vamos a ir para allá. Hay puestos de comida que, bueno, nosotros no nos animamos por una cuestión de que no sabemos cómo nos va a caer y por ahí caer en algún hospital y algo y recién arrancamos el viaje. Por ahí el último día es lo de menos, pero el primero no. Entonces, nada, estamos comiendo en restaurantes normales, buscando por Google que tengan buenas Para opiniones. tener en cuenta también es importante que no pidan hielo cuando les traen bebidas, que compren agua en botella envasada y para lavarse los dientes nos dijeron que si no la tragamos el agua está No había problema, ok. sí. Así que bueno, estamos tratando de tomar esos cuidados. Bueno, mañana ya partimos para el Valle de Dades, visita cercana, que bueno, que muchos hacen desde acá de Marrakech. Nosotros como vamos a ir para el lado del desierto, ya nos vamos para ese lado, así que nos despedimos de acá. Como verán, la gente acá comiendo en los mercados es un quilombo, pero nada, está bueno conocerlo y es un quilombo. Ahora ya mañana nos despedimos de acá y bueno, felices de estar conociendo algo totalmente diferente.